Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz, feliz miércoles, muchas bendiciones para todos y hoy hablaremos sobre la ley del karma, un tema muy importante en el budismo porque si comprendemos un poquito la ley del karma empezaremos a entender todas las cosas que experimentamos, por qué lo experimentamos así, cómo tenemos que actuar para evitar el sufrimiento y todo esto. Así que vamos a verlo desde la perspectiva budista. Y bien, vamos a empezar. El budismo nos dice que todos queremos ser felices, todos buscamos la felicidad porque realmente nuestra verdadera naturaleza ya es felicidad. Entonces queremos sentir nuestra verdadera naturaleza. Pero al tener este condicionamiento o esta tendencia de creernos que somos el cuerpo, es decir, estar totalmente identificados con nuestro cuerpo físico, esto hace que generemos este yo separado. Y este yo separado no es feliz, porque esto es una creencia, es una tendencia, no es la verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza de lo que somos es felicidad, es luz, es claridad, amor también. Pero el ego no es nada de esto porque el ego simplemente es un pensamiento, es una creencia de que yo soy este cuerpo, por tanto soy una persona, estoy separado del resto y como no me siento feliz, busco sentirme feliz, pero lo busco afuera en el mundo. Entonces, si pensamos que nuestro destino está en manos de Dios o que las cosas suceden al azar, es decir, la suerte, entonces ahí sentimos que no tenemos el control, que no podemos forjar nuestro futuro. Y pensamos que todo lo que nos sucede es porque así lo quiere Dios, o es porque es un golpe de mala suerte, o al revés, o porque es lo que tiene que pasar, etcétera, etcétera. Y vemos, cuando estamos así muy identificados con el ego, con esta gran ignorancia, vemos y creemos que lo que nos pasa en la vida no lo podemos controlar. Que hay alguien allá arriba o las cosas simplemente son así porque es buena o mala suerte. Pero el budismo reconoce la ley de causa y efecto, también conocida como el karma, y es una clave fundamental para entender cómo hemos creado nuestro mundo. Lo creamos con nuestras propias acciones de cuerpo, palabra y mente. Es decir, los pensamientos que pensamos, las palabras que hablamos y las acciones que hacemos. Todo esto, estos tres, son los que van creando nuestro destino, nuestras experiencias. Causa y efecto. Siempre que hay una causa, habrá un efecto. Si yo tengo unas semillas positivas, habrán resultados positivos. Si tengo unas semillas negativas, habrán resultados negativos. Cuando entendemos de verdad el karma, comprendemos que nosotros mismos somos responsables de todo lo que nos sucede en la vida. Pero al ego le encanta señalar afuera y decir, sí, es que fulanito de tal es el culpable. Es quien me ha hecho esto y me ha hecho sufrir mucho. Por tanto, tiene que pagar por lo que me ha hecho. Tengo que vengarme. Tengo que hacerle sufrir también. Así es como reaccionamos cuando somos totalmente ignorantes. Porque el ego es el que reacciona así porque es el ignorante. Pero cuando empezamos a aprender cómo funciona la vida, cómo es todo esto de las leyes universales, la ley del karma, cómo es el ego, etcétera, etcétera, ahí empezamos a ver las cosas de otra manera. Y no podemos culpar allá afuera y no podemos señalar a nadie porque todo lo que nos sucede
es algo que nosotros hemos generado. Aquellos que nos hacen daño simplemente nos están haciendo a nosotros lo mismo que nosotros hemos hecho en el pasado. Quizás en vidas pasadas, por tanto, no nos acordamos. Y todas aquellas personas que están haciendo daño a otros, quizás no en esta vida, pero las futuras vidas eso también lo tendrán que pagar. Hay personas que dicen, sí, es que yo conozco a una persona que es muy mala y ha hecho sufrir a mucha gente y a él no le pasa nada o a ella no le pasa nada y vive realmente con un montón de felicidad y un montón de todo, tiene la vida solucionada. Sí, bueno, pero espérate, porque seguimos renaciendo. Y todo lo que hacemos se va acumulando en nuestra conciencia alaya porque ahí se guardan todas las experiencias que generamos. Todo. Y todo aquello que esté en nuestra conciencia alaya y se tenga que purificar, pues se manifestará para que nosotros tengamos que purificarlo. Para purificarlo tenemos que vivirlo. Todo el sufrimiento que hemos generado hacia otros, tanto en pensamientos, en palabras o en acciones, todo eso lo tendremos que ir purificando. Por tanto, lo viviremos también. Quizás no exactamente igual, pero va a ser también sufrimiento. ¿Cómo sabemos si estamos experimentando un karma? Cuando sufrimos de verdad. Cuando estamos en una etapa, una situación determinada que puede durar X tiempo y no se acaba, no hay manera de que haga lo que haga, esto sigue ahí, sigue ahí. Por lo tanto, lo tengo que vivir, lo tengo que pasar. Pero la buena noticia es que mientras lo estemos viviendo, lo estamos purificando. Y lo importante es no generar más karma negativo. Por ejemplo, si una persona está viviendo una enfermedad, esa enfermedad es el resultado de haber causado dolor a otros. Bien, se dice en el budismo que a veces puede haber sido envenenar a otros o matarlos o hacerlos sufrir muchísimo. Entonces las enfermedades es una manera en cómo se paga un karma bastante fuerte. Cuando la enfermedad es muy larga o es bastante dolorosa, ahí estamos purificando mucho karma. Muchas acciones de varias vidas pasadas las estamos purificando y claro, cuanto más karma purificamos, mejor, porque así vamos limpiando nuestra mente y poder así acercándonos más a la iluminación. Cuando entendemos de verdad el karma, comprendemos que nosotros mismos somos responsables de todo lo que sucede en nuestra vida y saber que el futuro está en nuestras manos nos llena de confianza. ¿Por qué? Porque es muy liberador saber que yo soy el responsable de todas mis experiencias, que no estoy controlado por ninguna otra persona o por un Dios allá arriba en el cielo o por la voluntad de la suerte, sino que yo mismo puedo elegir, puedo ser responsable de lo que hago ahora conscientemente para saber las experiencias futuras que viviré. Si yo ahora soy bondadoso, en el futuro viviré experiencias de felicidad. Si ahora tengo muchos venenos en mi mente, es decir, tengo envidia, tengo orgullo, tengo ira y todo esto lo utilizo para relacionarme con otras personas y enfadarme con unos y dañar a otros y ahora le grito a este y ahora le grito al otro y esto lo otro, así que no soy muy bondadoso. Entonces, en un futuro no habrá felicidad, sino que habrán etapas de sufrimiento, porque lo tendré que purificar. El karma
La palabra karma significa acción y se refiere principalmente a nuestras acciones tanto mentales, que son los pensamientos, como verbales, que son las palabras, y físicas, que son las acciones. En otras palabras, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos crean karma. Lo que de verdad determina la naturaleza de cualquier acción, ya sea positiva o negativa, es la motivación subyacente. La motivación subyacente significa que si yo hago una acción, si yo le hago algo a otra persona, lo que realmente va a generar karma es si yo estoy muy motivado en hacerle eso a esa persona. Si es negativo, si yo tengo la motivación de hablar mal de alguien o de hacerle algo que le pueda dañar, esta motivación es lo que crea el karma. Bien, es decir, la intención. Si mi motivación es positiva y yo quiero ayudar a esa persona porque lo necesita, también estaré generando karma, pero será positivo, porque mi motivación es de ayudarla. Así que si hay intención, que es la motivación subyacente, se generará karma. Pero el budismo nos dice que si no hay intención, no se crea karma. Vamos a poner un ejemplo de esto. Si tú estás caminando y pisas un caracol, pero tú realmente no te has dado cuenta, puede ser un caracol o pueden ser hormigas, tú lo pisas y sigues caminando y no te has dado cuenta, ahí no hay una conciencia que se dé cuenta de lo que ha pasado. Entonces no ha habido motivación, no ha habido ninguna intención por tu parte de matar a ese caracol o a las hormigas, lo que haya. Entonces no se genera karma. La ley del karma enseña también por qué cada persona posee una disposición mental, una apariencia física y unas experiencias únicas. Estos son los efectos de las incontables acciones que cada uno ha realizado en el pasado. Es decir, nuestra manera de ser, que es nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar, nuestras experiencias que vivimos, todo es único. No hay dos seres en el mundo, en el universo, que tengan el mismo físico, que sea igual, y que además tengan la misma personalidad y las mismas experiencias. Todos somos diferentes. Entonces, puesto que no hay dos personas que hayan realizado las mismas acciones en vidas pasadas, nadie puede tener los mismos estados mentales, ni la misma apariencia física que otra persona, ni las mismas experiencias. Cada persona tiene su propio karma individual. Cuando hablábamos de las 8 conciencias y hablábamos de la octava conciencia, que es Alaya, ahí es donde se almacenan todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, es decir, todas las experiencias que vivimos, y ahí se generan también tendencias. Entonces, claro, como todo es muy personal, es muy particular de cada uno, todo lo que se almacena en la mente, en la conciencia laya de cada uno, pues es diferente. Y el karma viene determinado por el contenido que tenemos cada persona en nuestra alaya. Toda la información y todo el contenido que tengo en mi conciencia laya va a ser diferente que los demás, por tanto, mi karma va a ser diferente. Por tanto, si mi karma es diferente, mi cuerpo va a ser diferente, mis experiencias también y mi personalidad. Entonces vemos que algunas personas disfrutan de buena salud y otras sufren enfermedades sin cesar. Unas tienen un físico atractivo y otras no.
Algunas siempre están alegres y se conforman con poco, mientras que otras suelen estar de mal humor y nunca están satisfechas. Las acciones que efectuamos dejan huellas o impresiones en nuestra mente muy sutil que con el tiempo producen sus correspondientes resultados. Es decir, cada acción que generamos, cada cosa que hago, va a ser una semilla que se plantará o se guardará en la conciencia básica alaya. Y esto va a ser una impresión en nuestra mente. Esta semilla es una impresión en nuestra mente. Sería como un samskara. Bien, y entonces a partir de estas semillitas o impresiones, luego vamos a responder o reaccionar de una determinada manera. Esa va a ser la tendencia, que es la vasana. Así que a partir de estas huellas e impresiones vamos a tener unas tendencias. Tendencia a volver a hacer la misma acción. Entonces las tendencias, cuando se van reforzando, son hábitos que ya los hacemos de manera mecánica, los hacemos sin pensar. Si estamos acostumbrados a pensar de una determinada manera, pues todo lo que hagamos vendrá determinado por esa manera de pensar. Si yo tengo malos pensamientos sobre esta persona porque no me gusta como es, no me cae bien y todo esto, pues claro, todos estos pensamientos son impresiones que quedan guardadas como semillas y luego ¿qué pasará si algún día esta persona se enfada conmigo? Si yo pierdo mi conciencia, puede ser que reaccione espontáneamente y sin pensar de mala manera con esta persona. Y entonces esto es lo que produce el karma, estas tendencias de volver a hacer las mismas acciones una y otra vez, esto es lo que produce el karma. Por lo tanto, por cada acción que hacemos, tanto positiva como negativa, recibiremos los efectos de la misma. Es muy importante en el budismo saber que lo que vivimos viene determinado por los karmas que hemos generado o las acciones que hemos generado en el pasado o en vidas pasadas. Y lo que estoy viviendo ahora es difícil de cambiar. Pero lo importante es lo que estoy viviendo ahora, a pesar de que sea doloroso, a pesar de que sea una persona que me está haciendo la vida imposible, o a pesar de que sea una enfermedad, o que tenga problemas económicos, lo que sea, lo que es muy importante es no generar más karma negativo. Es decir, tú estás viviendo ahora este sufrimiento porque estás purificando karma que tú ya habías generado en el pasado. Y para no generar más karma negativo, es muy recomendable que tus acciones sean positivas. Es muy importante nada de ira, nada de venganza, nada de malos pensamientos. Saber que yo ahora estoy viviendo esto porque estoy pagando mi karma. Y la buena noticia es que este karma, pues al estar yo viviéndolo, se está agotando. No sé cuánto tiempo va a durar, pero lo estoy agotando. Nuestra mente es comparable a un campo de siembra y las acciones que cometemos son las semillas que plantamos en este campo. Todas las acciones que cometemos van a ser las impresiones o semillas que van a quedar almacenadas en nuestra conciencia alaya, la octava conciencia. Y como esto no se pierde porque queda todo registrado ahí, si hay cosas que purificar, entonces estas semillas darán unos resultados más adelante. Y esto se tendrá que purificar. Tendremos que experimentar las consecuencias de estas semillas. Desde que se realiza la acción original hasta que maduran las consecuencias, pueden transcurrir varias vidas.
porque solamente se pueden experimentar los frutos o los resultados de estas causas cuando hay una serie de condiciones que permiten que estos resultados se experimenten. Hay cosas que quizás estamos viviendo ahora, muy dolorosas, son karmas, y a lo mejor estos karmas los hemos generado muchas vidas atrás. Y esto no lo podemos parar. Es decir, una vez ya la semilla da sus frutos, experimentamos sí o sí. Y no lo podemos cambiar. Lo tenemos que sufrir. Como resultado de nuestras acciones o del karma, renacemos en este mundo impuro y contaminado y tenemos problemas y dificultades sin cesar. Nuestras acciones son impuras porque nuestra mente está contaminada por el veneno interno del aferramiento propio. El aferramiento propio es el apego al yo, es decir, el ego. Y esta es la razón principal por la que experimentamos sufrimiento. Y este es el principal motivo de nuestra ignorancia. Este ego, este yo, es la raíz del karma. Si nosotros logramos trascender el ego, nos liberamos del karma. Pero matar al ego o trascenderlo es lograr la iluminación. Así que el karma no es un castigo impuesto por nadie. Sufrimos porque hemos cometido numerosas acciones perjudiciales en el pasado o en las vidas pasadas. Y el origen de estas malas acciones son nuestras propias perturbaciones mentales, como el odio, la ignorancia, el apego, el ego. Bien, estos son los venenos, las kleshas. El ego da lugar a nuestras kleshas, que son los venenos. Si nos acordamos de el centro de la rueda del samsara, la rueda del samsara, en el centro había tres animales. Había el gallo, que es el deseo, había la serpiente, que es la ira, y había el cerdo, que es la estupidez o la ignorancia. Estos son los tres venenos, llamados también las kleshas, y a partir de estas tres surgen todas las demás. Esto es nuestra ignorancia, es la mente contaminada. Si podemos erradicar estas tres, esta raíz, nos liberamos de todo el samsara. Bien, cuando hayamos eliminado de nuestra mente el ego, que es el aferramiento propio, y los demás engaños, entonces nuestras acciones serán puras. Como resultado de estas acciones, nuestras experiencias, nuestro mundo, nuestro cuerpo y todo, y los seres que nos rodean también serán puros. ¿Por qué dicen los seres que nos rodean? Porque son proyecciones de nuestra mente. Las personas con las que experimentamos, con las que vivimos, convivimos, compartimos, con las que trabajamos, con las que hablamos, todos aquellos que están en nuestra vida son proyecciones de nuestra mente. Algunas personas te beneficiarán, otras te perjudicarán, entre comillas, es decir, te estarán reflejando aspectos impuros de tu mente. Bien, es decir, todo lo que tú ves en la otra persona es porque está en ti. Cada uno de nosotros, todos los seres humanos, en nuestra mente tenemos todas las semillas, todas. La semilla de la ira, la semilla del miedo, la semilla de la envidia, la codicia, la avaricia, el orgullo, el deseo, lo que sea, todo. Si alguna persona dice, no, es que yo ya no soy orgulloso, es que a lo mejor no se da cuenta, pero están allí. En mayor o menor grado está ahí. Mientras tengamos
este sentido de ser un yo, bien, estemos aferrados al ego, tendremos todas estas kleshas, todas estas venenos, ¿no? Son emociones negativas. Para el budismo es muy importante hacer consciente todo aquello que debemos superar o trascender. Por tanto, debemos hacer consciente nuestro ego, debemos hacer consciente nuestras emociones negativas, que son nuestras kleshas, y las queremos ir purificando y trascendiendo. Debemos ser consciente de nuestra resistencia interior. Todo aquello que queremos purificar o de lo cual queremos liberarnos, primero lo tenemos que hacer consciente. Porque si no sabemos que está en nosotros, ¿cómo podemos liberarnos de ello? Y una vez lo hacemos consciente, entonces debemos soltarlo. El karma es un gran maestro porque nos ayuda a tomar conciencia de las acciones que hemos cometido. Es decir, si miramos nuestra vida ahora, tendremos una pequeña información de lo que hemos hecho en el pasado. Si nosotros queremos saber cómo será nuestra vida en el futuro, debemos ser conscientes de lo que generamos ahora. Cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que nos suceden en nuestra vida. No existe nadie más allá afuera que sea el responsable y el culpable de nuestro sufrimiento. Todo lo que vivimos ya lo hemos generado en el pasado. Así que no debemos culpar a nadie de nuestros problemas ni tampoco de nuestro sufrimiento. Esto de culpar al otro, al ego le gusta mucho porque el ego no tiene la capacidad de darse cuenta de que él es el que ha sido responsable de esta experiencia negativa. Entonces el ego no soporta esto, no soporta porque se siente culpable y la culpa es una carga muy pesada. Entonces, para no tener que cargar con la culpa y para poder sacársela de encima, lo que hace es, no, él tiene la culpa, no yo, él tiene la culpa. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera la capacidad de ver que ellos están generando malas acciones. Y algunos incluso disfrutan mucho haciendo daño. Estos son los que más desconectados están de sí mismos, los que más identificados están con su yo, con su ego. Así que tenemos que estar bien atentos y observar bien cuáles son las acciones que estamos generando y sobre todo cuáles son nuestros pensamientos, porque el pensamiento es la base de todo. Si yo tengo estos pensamientos de esta persona, entonces cuando menos me dé cuenta, cuando esté más distraído, voy a hablar mal de esta persona o incluso voy a hacer alguna acción para perjudicarla. Como todos tenemos la naturaleza de Buda, todos somos seres con el potencial de Buda, pero que está dormidito, está latente, hemos de ver a todas las personas con ecuanimidad. Hemos de intentar ver siempre con ecuanimidad, ser conscientes de que todos tenemos este velo del ego, algunos más, otros menos, pero que en el fondo todos tienen el potencial de Buda. Entonces, si hay una persona ahí que no me gusta y no me cae bien, no me gustará o no me caerá bien esas cualidades negativas, pero intentaré ampliar mi campo de visión, intentaré percibir y ver lo positivo de esa persona. De esta manera, no estoy viendo solo lo negativo, sino que estoy reconociendo que esa persona también tiene cualidades. Y de esta manera sí, esto me ayudará a no caer en la inconsciencia de hablar mal o de hacer algo negativo que pueda generar karma y que además en un futuro yo tenga que experimentar las consecuencias. Ya empezamos ya desde el principio a intentar ver lo positivo de cada persona y de esta manera sí nos evitamos generar ya negatividad en nuestra mente.
¿Por qué existe el karma? Nosotros venimos de momentos previos de nuestra propia conciencia. El budismo afirma que no existe un Dios creador allá afuera en el cielo que nos haya creado, sino que somos un continuo mental lleno de huellas, de impresiones, de tendencias y de condicionamientos. Todo lo que experimentamos es una proyección de nuestra mente, por tanto, es una proyección de todas estas huellas, impresiones, tendencias y condicionamientos a los que llamamos causas y que van a tener unos resultados, unos frutos, es decir, el karma. Podemos decir que somos nosotros mismos los que nos vamos creando a nosotros mismos constantemente a través de nuestras propias tendencias mentales. Es nuestra propia conciencia que es continua y está ligada a la ley de causa y efecto. Por tanto, nuestra conciencia o nuestra mente no viene de Dios, ni de Buda, ni de nuestros padres. No es física, la mente no es física, es mental. No ha sido creada. No tiene principio, pero tampoco ha surgido de la nada. Según el budismo, no hay principio. Entonces, cuando el budismo habla de antaño, de tiempos atrás, siempre habla de los tiempos sin principio. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, después de haber estado durmiendo toda la noche, cuando vemos por primera vez nuestra habitación, nuestro cuerpo, el despertador, todo esto, hay una sensación de que no hay principio, ¿verdad? Es decir, tú ya eres y tú pues tienes otro día más para experimentar. Por tanto, nuestra mente realmente no tiene principio. Y en el budismo siempre hablan de los tiempos sin principio. Cuando hablamos de lo relativo, sí hay un principio y un final. Nuestro cuerpo tiene un principio y un final, porque nace y muere, pero nuestra mente no es física y no tiene principio. Por eso tenemos la sensación, al levantarnos por la mañana, de que no es nuevo todo, sino que seguimos otro día más a experimentar. Podemos experimentar cosas nuevas, sí, pero lo que realmente somos nosotros no es nuevo. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos o pensamos es una semilla plantada en nuestra mente y dará su fruto similar a ella. Así es el karma. Y esta realidad te da la libertad y el dominio de tu propia vida porque tú puedes cambiarlo todo. Tú puedes generar en cada momento las acciones que desees para que dé los resultados que deseas. Así que esto nos da un sentido de que somos libres. Y esto es el libre albedrío que tenemos de poder elegir en cualquier instante cómo quiero yo pensar, cómo quiero yo actuar, cómo quiero yo experimentar la vida. Y todo eso van a ser las semillitas o las impresiones que iré guardando en mi mente al haya. Entonces hay una frase budista muy bonita que dice: el karma te ayuda a recordar que no hay otra mente que cree tu vida salvo la tuya propia. ¿Es necesario hacer consciente una por una nuestras propias oscuridades para poder trascenderlas? Sí, pero también está la otra opción, que es la vía más rápida, que si tú atacas ya la raíz del problema, que es el ego, pues vas más rápido. La práctica de la ley de causa y efecto es la clave para desarrollar todas las cualidades del camino a la liberación y a la iluminación. Cuando tomas la ley del karma como lo más principal en tu vida, empezarás a ser consciente de tus acciones virtuosas y de tus acciones no virtuosas. El hecho de ser consciente de tus propias acciones, ahí puedes empezar a desarrollar la renuncia.
¿Renunciar a qué? Pues a cometer acciones que puedan causar sufrimiento a los demás. Porque sabrás que esas acciones van a traer sufrimiento también en tu vida. Y por tanto ya no las harás más. Por eso esta es una ley muy importante para liberarnos del samsara. Entonces esto es la renuncia. Yo renuncio a causar daño a otros, renuncio a pensar mal de otros, renuncio a todo este tipo de negatividad, porque lo que quiero siempre es lo mejor para todos y para mí. El karma en el budismo es una inercia natural de causa y efecto. Bien, es una fuerza, es una ley universal, es una energía, una fuerza. Si hacemos una acción determinada, siempre sabemos que ésta nos traerá consecuencias iguales en nuestra vida. Vamos a poner ejemplos. Si una persona roba un banco y tiene éxito, es muy probable que vuelva a robar. Habrá almacenado esa impresión en su conciencia y luego tenderá a volver a hacerla. Bien, cuando una impresión, una huella, se almacena en nuestra conciencia porque nos ha ido muy bien, entonces siempre tenemos la tendencia de volver a hacerlo. Otro ejemplo es que si una persona ayuda a un anciano a cruzar la calle, entonces es muy probable que esa persona siga ayudando a otras personas. En ambos casos, tanto si es positivo como negativo, si la experiencia no produjera buenos resultados, entonces la inercia se haría menor. Es decir, si no conseguimos sentirnos contentos con lo que hacemos, entonces no lo hacemos tanto. Y lo que pasa que cuando en el caso de la persona que roba un banco, esta acción, todas las acciones que hacemos, tanto positivas como negativas, quedan registradas en nuestra mente. Y las negativas alteran el flujo de nuestra mente y provocan en nosotros una percepción errónea de la realidad. Bien, en el caso del ladrón que roba el banco, esta percepción errónea de la realidad sería: tengo derecho a tomar sin permiso las cosas que necesito y que no son mías. Este proceso sería de manera subconsciente, no nos daríamos cuenta, pero estas percepciones erróneas nos condicionarán a sufrir más adelante porque crean un estado mental perturbado y propenso a la infelicidad. Así que el karma hemos dicho que no es un castigo, pero tampoco es una recompensa por nuestras acciones. Simplemente es el hecho de que nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias tanto externas como mentales. La persona debería tomar conciencia de que la búsqueda de la venganza y el mal traerá graves consecuencias en su vida diaria y en las vidas futuras. Esto nos permitiría aprender del sufrimiento, poder dominarlo y sacar provecho de él en términos espirituales para llegar al desarrollo de una vida más plena. Puesto que todo acto tiene origen en la mente, el budista debe vigilar sus pensamientos y sus palabras, ya que también producen resultados negativos o positivos. Es en nuestra mente donde se generan cada una de nuestras acciones e intenciones. Y recordamos que el karma que se genera siempre es cuando hay una motivación, una intención. Si nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo, entonces no hay karma. Si tú pisas una hormiga y no eres consciente, no hay una conciencia ahí que sea consciente de eso. Por tanto, no hay karma. Pero si tú ves un montón de hormigas y dices, voy a matarlas a todas, ahí sí hay una intención. Entonces ahí sí hay karma. Lo que más debemos observar son nuestros propios pensamientos, porque son la raíz
de todo lo que luego viene después. El karma es como un boomerang que a veces vuelve en la misma vida y a veces en una vida futura. Es como un fenómeno análogo a la inercia. La persona genera tendencias a través de sus causas. Un pensamiento, palabra o acción con intención, si lo vamos repitiendo y repitiendo, se convierte en una costumbre y entonces es una tendencia, un hábito. Y este hábito será el que condicionará las siguientes acciones que cometamos. En el futuro, las causas no necesariamente serían intencionales, sino que estarían influenciadas por causas previas. Esto es muy importante. Es decir, hemos dicho que el karma se genera cuando tenemos una intención, una motivación. Pero ahora nos está diciendo que en el futuro las causas no necesariamente serían intencionales, sino que estarían influenciadas por causas previas. ¿Cuáles son estas causas previas? Son estas costumbres que hemos ido repitiendo y repitiendo y que ahora ya surgen de manera mecánica sin pararnos a pensar. Esto es la ignorancia, la estupidez. Es el no ser consciente de lo que estoy haciendo. Es vivir mecánicamente como un piloto automático. Y esto es estar condicionado. Un pensamiento, una palabra o una acción con intención, si se va repitiendo, se acaba convirtiendo en una tendencia, en una costumbre, en un hábito. Y este hábito será el que condicionará las siguientes acciones que hagamos. Por tanto, en el futuro, las causas no necesariamente son intencionales, sino que están influenciadas por estas costumbres y estas tendencias que ya habíamos repetido antes. Y en este sentido, el karma constituye una influencia inconsciente, condicionante, pero no determinante, porque igualmente somos libres y podemos cambiar y contrarrestar todas estas tendencias negativas. Al vivir a través de nuestros hábitos y tendencias, no solemos pensar cada vez que cometemos una acción, sino que la cometemos por inercia, de manera mecánica. Bien, no nos paramos a pensar. Y por tanto es algo que hacemos de manera inconsciente. Y este es el motivo por el que seguimos generando karma. Este es uno de los principales motivos que generan karma, porque la gran mayoría de las personas viven mecánicamente y por inercia. Están tan condicionados que no se paran a pensar, a reflexionar antes de hacer o de decir algo. Por eso vamos creando karma sin darnos cuenta de que lo creamos. Bien, vamos a ver los 4 principios del karma. El primero es que el karma es definitivo. El segundo es que el karma se incrementa. El tercero, se tiene que realizar la acción para experimentar el resultado. Y el cuarto es que el karma no desaparece. Para transformarlo debemos purificarlo. El karma es definitivo, significa que todo lo que yo genere va a tener sus consecuencias. El segundo es que el karma se incrementa, es decir, cada día que pasa, si no purifico ese karma, se va haciendo un poquito más grande, se va incrementando. El tercer punto es que tenemos que realizar la acción para experimentar el resultado. Si no hay causa, no hay efecto. Y el cuarto es que el karma no desaparece. Para transformarlo se debe purificar. Hay varias formas de purificar el karma. Una de ellas, que es la más normal, es experimentar las consecuencias.
Cuando nosotros experimentamos sufrimiento, son las consecuencias del karma, ya lo estamos purificando. Y luego tenemos otra manera de purificar el karma, que es antes de experimentar sus consecuencias, y según el budismo se deben aplicar los 4 poderes oponentes. Toda acción creada producirá el efecto correspondiente de manera definitiva. Los efectos de cualquier acción acumulada se experimentarán de manera incrementada. Significa que los resultados se vuelven mayores que la propia acción. El karma o acción que no ha sido creado no puede ser experimentado. Y el efecto de cualquier acción creada no se pierde. Se experimentará cuando se den las condiciones necesarias. Puedo ya haber generado un karma hace 4 vidas atrás y a lo mejor no se han dado las condiciones necesarias y en esta vida sí, y ahora es cuando el karma da sus frutos, sus resultados, y lo experimento. Por eso el budismo nos dice que es muy importante que no pasemos ni un solo día sin purificar el karma negativo que hayamos acumulado durante ese día. Otra manera para purificar el karma negativo es hacer acciones positivas, acciones virtuosas que beneficien a los demás y a uno mismo también. Acciones que puedan contrarrestar todas las tendencias negativas que hay en nuestra mente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad y queremos curarnos, debemos ayudar a alguien o a varias personas a curarse a sí mismos. Si nosotros tenemos problemas de dinero o de problemas económicos, tenemos que ayudar a los que necesitan. Si nosotros tenemos hambruna o tenemos etapas en las que falta un poquito la comida, pues debemos ser generosos y cuando tenemos, dar un poquito de lo que tenemos. De esta manera sí, nosotros siempre estamos contrarrestando nuestros karmas negativos con acciones que contrarrestan. Otro ejemplo muy importante es que si nosotros queremos lograr la iluminación, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos a un maestro, siempre hay que hacerle alguna ofrenda a este maestro. Una persona no puede ir a pedir a otra persona que le dé lo que uno quiere sin darle a él nada a cambio. En la cultura tibetana, cuando ellos iban a un maestro porque querían recibir enseñanzas, siempre le hacían ofrendas. Y esto me hizo pensar en una frase de Robert Adams que dijo que aquellas personas que van a escuchar los satsangs y van a escuchar todas las charlas de los maestros iluminados, no avanzan en el camino porque no dan nada. No le dan nada al maestro. Entonces, claro, ellos siempre se quedan como estancados en el camino y no avanzan. El sufrimiento viene de acciones acumuladas anteriormente. Si yo he acumulado una acción en particular, nadie más va a experimentar su resultado. Por lo que al experimentar ahora mismo este resultado en concreto, me estoy liberando de una gran cantidad de karma negativo que he generado en el pasado. Cada vez que experimento los frutos de las causas que he generado en el pasado, ya estoy purificando mi karma. Y al purificar mi karma, estoy purificando mi mente de esas tendencias mentales que habían sido las causas de ese karma, ¿no? Esto nos sirve para eliminar todos los obstáculos de la mente, incluso los momentos más difíciles. Vamos a ver un poquito ejemplos de cómo actúa el karma. Si tú mientes, estás creando la causa para que en un futuro nadie te crea. Si tú robas, estás creando la causa para que te roben a ti o puedas perder posesiones tuyas o puedes llegar a la pobreza.
Si tú te enfadas con alguien, estás creando la causa para que alguien se enfade contigo y te grite. Si padecemos enfermedades mentales como la paranoia, es porque hemos criticado y juzgado de manera negativa a los demás. Hemos pensado y hablado mal de ellos, entonces experimentaremos lo mismo. Creeremos que los demás piensan y hablan mal de nosotros. Si tenemos una enfermedad física, es porque hemos maltratado o herido a otras personas, o les hemos administrado medicinas equivocadas, o les hemos ofrecido alimentos venenosos. Si no hemos creado la causa kármica para enfermar, es imposible que enfermemos, aunque estemos en medio de una epidemia que esté causando estragos a nuestro alrededor. Solamente experimentamos las consecuencias de todo aquello que nosotros generamos. Si nosotros tratamos bien a los demás, somos bondadosos, somos amables, cariñosos con todos los demás, entonces estamos plantando unas semillas, unas causas en nuestra mente subconsciente, que es la conciencia laya, para que den unos frutos correspondientes a estas semillas. Por tanto, si somos bondadosos, amables y generosos, ¿qué es lo que viviremos? Viviremos felicidad. Todas aquellas semillas que plantamos en nuestra conciencia, eso es lo que dará sus frutos. Y siempre el fruto o el resultado es en relación con la semilla, con la causa. Esto es como el ejemplo de una semilla de un manzano. Si plantamos semillas de manzanas, pues crecerán árboles que darán manzanas, no otra cosa. Si plantamos semillas que van a dar limones, pues tendremos limones, pero no otra cosa. Entonces sí que esto es muy importante en el tema del karma, y todo lo que estamos viviendo en esta vida actualmente o lo que hemos ido viviendo hasta ahora son los resultados de las acciones que hemos generado o en el pasado o en vidas pasadas. Por tanto, todo aquello que vivimos es solamente responsabilidad nuestra. No podemos culpar a otros. Si nosotros no hemos hecho daño a nadie, es imposible que alguien nos dañe a nosotros. Las causas principales de estar oprimidos son haber tratado con orgullo a personas de posición inferior a la nuestra y haberlos maltratado o exigido sus servicios, o haber despreciado a los demás en lugar de amarlos y haber sido bondadosos con ellos. Si hemos sido orgullosos y hemos tratado a las otras personas con inferioridad, como si ellos fueran menos que nosotros, o los hemos tratado como esclavos, o los hemos maltratado bastante, entonces ahí esto genera unas consecuencias de estar oprimidos. Otra clase del karma, de las causas principales del sufrimiento, de tener que separarnos de nuestra familia, de nuestros seres queridos o amigos, son acciones como seducir a la pareja de otra persona o poner a sus amigos o trabajadores en su contra. Por cada acción que realizamos, experimentaremos siempre un efecto similar. Así que hemos de realizar acciones virtuosas para disfrutar de felicidad. Cada vez que estamos pagando las consecuencias de nuestras acciones, estamos ya purificando nuestro karma. Si nosotros vivimos enfermedades largas que duran mucho tiempo, es que estamos purificando una gran cantidad de karma que había en nuestra mente.
Cuando realmente estamos experimentando una situación y sufrimos, entonces sí es karma. Y luego aprendemos mucho porque al experimentarlo, el sufrimiento tan profundo que vivimos, nos damos cuenta que esto no lo deseamos a nadie. No queremos que los demás vivan lo que estoy viviendo. Esto es muy doloroso, es un infierno. Y ahí esto nos ayuda a ser más compasivos, más empáticos, más despiertos. La inconsciencia aparece cuando nosotros tenemos este sentido de malicia, este sentido de estar separados de los demás y pensar solamente para nuestro propio beneficio. Esto, el principal egoísmo, el principal yo, que es este ego, esto es la ignorancia principal, es la inconsciencia. Pero cuando nosotros creamos karma es porque hay una motivación. Es porque nosotros a lo mejor vemos las cosas de una manera y no estamos de acuerdo y le hacemos la vida imposible a alguien. O le hacemos algo. O le quitamos algo, o lo maltratamos, o le criticamos a las espaldas, o le hacemos venganza, o hacemos algo para que esa persona sufra. Y esto lo hacemos con la motivación. ¿Somos inconscientes? Sí, claro que somos inconscientes porque una persona consciente no sería capaz de hacer daño a nadie, porque tiene otro estado de conciencia, tiene otra comprensión. Una persona consciente ya no siente ese sentido de separación con otro, de competir, compararse, de ser mejor que el otro, de hacerle daño porque él me ha hecho esto. No, una persona despierta lo que tiene es comprensión, tiene empatía, compasión. Sabe que si la otra persona nos ha hecho daño es porque está sufriendo. Entonces no necesita venganza ni un castigo, sino que lo que necesita es ayuda. Una persona que es feliz no hace daño a los demás. ¿Qué sentido tendría? Si tú ya eres feliz, entonces estás bien con todo el mundo. Pero si tú no estás bien, hay algún aspecto en tu mente que te genera, te causa sufrimiento, el ego lo que hace es echarle la culpa al otro. Y lo vemos desde esta perspectiva. Sí, es que el otro me ha hecho esto. Entonces, tengo que castigarlo, tengo que hacerlo sufrir. El ego lo ve así. Esta es la gran ignorancia. No tenemos una capacidad amplia de entender y de comprender a los demás, sino que solamente vemos nuestro propio beneficio. Siempre estamos mirando el yo, este yo. Este sentido de separación siempre ha estado muy fuerte, muy reforzado en la sociedad, por eso siempre ha habido malos tratos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido abusos, siempre ha habido todas estas clases sociales, los que están más arriba, los que están más abajo, las doncellas, las esclavas, todo esto. Entonces, claro, hemos vivido muchas vidas, muchos renacimientos, muchas experiencias y hemos generado karma. ¿Que no hemos sido conscientes? No, claro, porque ya estábamos dentro de la ignorancia. Pero esto no significa que no tengamos la motivación para hacer daño. Cuando tenemos cosas que ya tienen también nuestra familia, ya sean enfermedades o situaciones que experimentamos que son muy similares a las que han vivido nuestros padres, como separaciones de pareja, cosas muy similares. Son karmas, pero no significa que sean los karmas solamente de la familia. Son karmas nuestros y que además también son los mismos karmas que tiene nuestra familia. Por eso, cuando nosotros morimos, lo único que queda es nuestra conciencia alaya. Y nuestra conciencia alaya es la que tiene toda la información, tiene todas las semillitas que hemos ido añadiendo con nuestras experiencias, con nuestras acciones, y están todas guardaditas allí.
Y claro, eso es lo que hay que purificar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos que purificar algún aspecto relacionado con una psoriasis, en este caso, entonces es lógico que vayamos a renacer en una familia donde tienen la misma problemática. También es karma nuestro, porque si no, no lo experimentaríamos. Si no tuviéramos este karma, no habría que purificarlo. Si investigamos cuál es la enseñanza esencial, la enseñanza más importante de Buda, algunos dirán que quizás sea la compasión, que en su forma más elevada es la bodhicitta. La bodhicitta es la mente de la compasión. Bien, es cuando los bodhisattvas tienen tanta compasión por los demás seres que lo que quieren por encima de todo es que se libren del sufrimiento. Esto sería la mente de la bodhicitta. Así que la enseñanza más importante de Buda para algunos dirán que sería la compasión con la forma de la bodhicitta. Otros podrán decir que esta enseñanza más importante de Buda versa sobre la verdadera naturaleza del ser y de los fenómenos. Bien, serían las enseñanzas sobre la sabiduría. Tal vez alguien diga algo diferente, pero podemos afirmar que la enseñanza más importante de Buda es la del karma, bien, la ley de causa y efecto. En el budismo hay muchísimas enseñanzas muy importantes porque son diferentes aspectos que tenemos que aprender, que integrar, reflexionar, comprender y practicar. Pero la ley del karma es realmente fundamental. Sería como el fundamento o la base de todo el budismo. Es muy importante entender el karma, cómo funciona el karma. Así que esta es la enseñanza más importante de Buda porque contiene en sí misma todas las otras enseñanzas. De manera que entender la ley del karma y llevarla a la práctica en nuestra propia vida es la forma de desarrollar el amor bondadoso, la compasión y también la bodhicitta. Si desarrollamos amor y compasión, desarrollaremos la bodhicitta. Porque la bodhicitta es la mente compasiva. Practicar la ley de causa y efecto a diario es ser sensato, ya que es la forma de desarrollar la sabiduría. Si observamos esta ley del karma y le damos un papel central en nuestra vida diaria, como si fuera lo más importante en cada momento, desarrollaremos la renuncia y estaremos creando el espacio para que surja cierta felicidad temporal. ¿Qué significa la renuncia? Para el budismo la renuncia significa que cuando ya empezamos a comprender que la vida es sufrimiento, que todo es karma, que lo que estamos experimentando son los frutos de nuestras propias semillas, bien, es decir, las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Entonces aquí empezamos a renunciar el seguir generando más semillas negativas. Empezamos a renunciar a nuestras emociones negativas, a nuestros pensamientos negativos, a nuestras acciones negativas. Y empezamos a llevar nuestra atención y a trabajarnos a nosotros mismos para generar siempre positividad, virtud, bondad, altruismo, generosidad, todas las perfecciones. Estamos tan apegados a la felicidad temporal que si hago algo para obtener esta felicidad temporal, quizás tengamos que mentir o tengamos que robar o tengamos que hacer otra cosa y como consecuencia crearemos karma negativo, ya que es una acción negativa que deja una huella, una semilla negativa en nuestra mente.
Solo para obtener este breve instante de felicidad mundana, estoy creando el potencial de un sufrimiento futuro. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una madre que tiene un bebé y esta madre pues no tiene dinero. Y claro, su bebé está llorando mucho porque tiene hambre. Y la mamá necesita darle leche o le necesita darle de comer. Entonces tiene que robar, porque claro, no tiene dinero, no tiene cómo poder comprar la comida para su bebé. Cuando hacemos esto, no lo hacemos con mala intención. Hacemos muchas acciones que no son con mala intención, pero también sabemos que robar no está bien. No podemos quitarle algo a alguien porque estamos violando el libre albedrío del otro. Así que muchas veces nos hemos encontrado en situaciones límites, situaciones en las cuales no hemos podido reaccionar de otra manera y eso ha hecho que generemos más karma. Cada vez que experimentamos las consecuencias de nuestras acciones, estamos purificando nuestra mente. Por eso lo más importante es que no volvamos a generar más karma negativo. Si nosotros vamos caminando por la calle y pisamos hormigas, pero no nos damos cuenta, ahí no generamos karma. Pero cuando sí hay una conciencia en nosotros que se está dando cuenta, aunque tú lo hagas con una intención diferente, y esto crea mucho karma. Entonces el Dharma budista se basa mucho en la rectitud, se basa muchísimo cultivar la rectitud, cultivar todas las virtudes, todas las perfecciones. La práctica de la ley de causa y efecto es la clave para desarrollar todas las cualidades del camino a la liberación y a la iluminación. Es el refugio fundamental. Debemos comprender la ley del karma, desarrollar fe en ella y poner énfasis en prestarle atención y recordarla constantemente en nuestra vida diaria. Porque cuando nosotros tenemos muy presente cómo funciona el karma, entonces en lugar de reaccionar de manera inconsciente, nos pararemos a pensar antes de hacer algo, de decir algo o de pensar mal de alguien. Porque claro, estamos tan identificados con nuestro ego, estamos tan identificados con este cuerpo y esta mente individual, que solamente buscamos nuestra felicidad y nuestro beneficio, y los demás no nos importan mucho. Hemos de reconocer que somos así, que el ser humano, por naturaleza, es egoísta. Y este egoísmo es el gran velo que nos mantiene atrapados en el samsara. Y claro, el propósito, el gran motivo por el cual estamos realmente aquí es para trascender este velo del egoísmo. Entonces, si nosotros comprendemos la ley del karma, al principio empezaremos a dejar de generar sufrimiento a los demás porque sabremos que si les hacemos daño, luego sufriremos nosotros. Entonces, esto también es bueno, porque dices, bueno, como yo no quiero después sufrir, pues no voy a hacer sufrir a nadie. Pero luego, poquito a poco, vamos ampliando nuestra conciencia y en lugar ya de dejar de hacer cosas malas a los demás porque nosotros no queremos sufrir, ya empezamos a desarrollar la compasión. Y empezamos a ver las cosas desde la ecuanimidad, desde la empatía. Empezamos a darnos cuenta y a comprender que los demás también sufren como nosotros. Y antes no nos importaban mucho los demás, pero ahora empiezan a preocuparnos, empezamos a pensar, no me gusta, ¿no?, que los demás también sufran, porque no deseo sufrimiento para nadie. Entonces, si partimos de esta ley de causa y efecto y la empezamos a aplicar a nuestra vida, esto nos ayuda a transformar nuestra mente.
Nos ayuda a ir purificando todo este egoísmo que tenemos y empezar a desarrollar toda esta compasión, este amor hacia los demás. Un bodhisattva, ¿qué es? Un bodhisattva es aquella persona que está buscando la iluminación, pero también para ayudar a los demás a liberarse de todo este sufrimiento. No solamente busca la liberación para sí mismo, sino para los demás también. Entonces, una persona que es un bodhisattva es porque ha comprendido y ha desarrollado toda esta compasión. El tercer karmapa nos dice, comprender plenamente el karma es de especial importancia en este siglo XXI, en que las acciones de las personas, de los grupos, de las naciones, tienen impacto en las vidas y el bienestar de los demás. Lo que cada uno hace en su vida diaria, como individuo independiente, nos afecta a nosotros mismos y también afecta a los demás, afecta al mundo y al universo. El karma es multifacético, abarca muchas cosas, por eso es muy difícil de entender bien. Si estamos involucrados en el budismo, es porque tenemos el deseo de saber. Saber por qué las cosas son así. Saber de dónde venimos, por qué somos como somos, y nuestro futuro está predestinado, o tenemos nosotros elección o no la tenemos. La idea de Buda sobre la explicación de la ley del karma es muy diferente a la explicación que se da en otras corrientes espirituales. Buda dice que el sufrimiento lo impregna todo y que lo que llamamos placer es simplemente aplacar el sufrimiento que ya está ahí. Llamamos placer al comer bien, pero en realidad es aplacar el sufrimiento del hambre. El placer de beber viene de aplacar el sufrimiento de tener sed. Y hay muchos más placeres. Si nos fijamos en todos los placeres que tenemos en la vida, todos ellos son maneras diferentes de tratar con sufrimiento y dolor que tenemos. Por ejemplo, la soledad. Si nos sentimos solos, buscamos aplacar este sufrimiento de sentirnos solos buscando amigos o buscando una pareja o buscando una mascota. Así los placeres es acabar con un sufrimiento que ya está ahí, que ya tenemos. Y luego, cuando se acaba el placer o el objeto de placer, volvemos a sentirnos otra vez como antes. Sentimos sufrimiento. No estamos acostumbrados a ver la vida así, porque para nosotros es algo normal comer, es algo normal beber, dormir. Pero realmente, si nosotros empezamos a observar, empezamos a reflexionar sobre todo esto, veremos que el hecho de comer y el placer de comer es para aplacar el sufrimiento del hambre. Y que absolutamente la gran mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos con un deseo y un objetivo de aplacar algún tipo de sufrimiento. Si nosotros tenemos la vida que tenemos que trabajar para poder tener dinero, para poder comprar alimentos, para poder pagar todas nuestras necesidades básicas, ¿no? Que es la casa, tus necesidades y todo esto. Lo hacemos porque tenemos miedo de quedarnos en la calle o de sufrir. Entonces, no nos paramos a pensar por qué realmente estamos trabajando, por qué realmente estamos comprando comida, por qué realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque para nosotros es algo normal, pero en realidad es para aplacar un posible sufrimiento que podamos vivir en el futuro o mañana mismo. Si yo no trabajo y no tengo dinero, no podré comer, no podré pagar la casa, los gastos, y entonces, ¿qué va a ser de mí? Voy a pasar hambre,
voy a tener que dormir en la calle. Y entonces esto sería vivir sufrimiento, experimentar mucho sufrimiento. Entonces Buda explica que todos los placeres de la vida son para acabar con un sufrimiento que tenemos o un sufrimiento que podríamos tener. Es decir, un miedo a sufrir. Así que todos huimos de lo incómodo y del sufrimiento y buscamos la satisfacción, buscamos lo agradable, buscamos la felicidad. Y nos esforzamos y trabajamos duro para lograrlo. Pero Buda explica también que nosotros somos los que invitamos el sufrimiento, porque según las cosas que hacemos, o decimos o pensamos, provocamos problemas. Y de la misma manera, nosotros mismos somos los creadores, los artífices de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento. Y por tanto, Buda, viendo esto, ofrece un camino de comprensión para entender cómo funciona nuestra mente. Porque en realidad, ¿de dónde sale el karma si no sale de nuestra mente? Emprender el camino del funcionamiento de nuestra mente para ver de qué manera podemos salir de este sufrimiento y tener paz y una felicidad duradera, esto es todo el camino que Buda nos enseñó, que el Buda descubrió y que nos dejó aquí como legado, que es el Dharma. Buda fue un revolucionario en su tiempo. En la India, en la que él vivía, la idea del karma no era la idea que él tenía. La idea que había del karma era que el karma es como una predestinación, es decir, que tú estás predestinado a renacer en una familia pobre, por tanto tienes que aceptarlo. Esto es lo que se pensaba en la India en los tiempos de Buda. Decían que eso es tu karma y que tienes que aguantarlo. Pero esto es un poco parecido a ciertas ideas teístas en las que dicen Dios te ha dado esta vida y te ha dado esto, eres pobre porque Dios lo ha querido así, por tanto tienes que aceptarlo. La manera que tiene Buda de explicar al karma es, en cierto modo, que estamos determinados en el presente por ciertas cosas que hemos hecho en el pasado. Es decir, no es que lo que estamos viviendo es porque nos lo ha dado Dios o porque es un karma y tenemos que aguantarlo, no hay más remedio, sino que nosotros mismos lo hemos generado en el pasado. Pero en este instante presente somos totalmente libres de hacer las cosas de una manera diferente para cambiar nuestro destino, nuestro futuro. Si nosotros dejamos de generar las causas para que haya sufrimiento en el futuro, lo podemos hacer. Porque Buda dice que el karma no siempre es lineal. Es mucho más intrincado, es más complicado, porque muchas causas pueden traer un resultado y al revés, una causa puede traer muchos resultados. Y esto depende de muchas condiciones. Cuando plantamos una semilla, el resultado no necesariamente será que salga un árbol. Esto depende de las condiciones. Si la tierra no es adecuada, o no hay suficiente sol, o no hay agua, entonces las condiciones harán que no haya árbol, que no haya resultado. Así que no siempre unas causas producen un resultado, porque tienen que haber las condiciones adecuadas. Y sobre todo tiene que haber la motivación, el querer que aquello salga. Siempre que estemos haciendo algo sabiendo que lo estamos haciendo, eso generará un karma, ya sea positivo o negativo. Es muy importante ser neutral. Ser neutral en el sentido de que si estás experimentando sufrimiento porque alguien te está haciendo la vida imposible, no te vengues, no se lo hagas pagar. Sé neutral,
Acepta que esto es un karma tuyo, que ahora lo estás purificando y que la otra persona, en cambio, sí está causando mucho karma negativo para sí mismo. Pero tú te estás librando de una gran cantidad de karma. Entonces, si los demás te hieren, no les hagas daño a ellos. Esto no significa que tengamos que permitir que nos hagan daño. Podemos defendernos, pero defendernos de una manera en la cual no tengamos que generar dolor a otros. Si, por ejemplo, estás en la calle y te quieren tirar piedras, vete corriendo, no te quedes ahí parado. Pero no les tires piedras a los demás. Buda dice, todo lo que tú experimentas depende de tu acción, bien, ya sea verbal, física o mental. No viene de una mano divina que te castiga o que te apremia. Por tanto, la felicidad está en tus manos. Tú eres responsable de tu propia felicidad o de tu propio sufrimiento. Así que no debemos entender el karma como un castigo o como una situación que experimentamos y que no podemos buscar una solución. Si tenemos un karma de enfermedad, podemos buscar una solución. Por tanto, una medicina, etcétera, ¿no? Para nuestra enfermedad. Si hay medicinas, pues tenemos la opción de poder tomarlas. Así que el karma no es una cuestión de apatía y de no hacer nada, de no buscar una solución, sino que es una cuestión de entender lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, y buscar una solución para beneficio de todos. No solamente para mi propio beneficio, sino para el beneficio de todos. Porque cuando yo estoy buscando el beneficio de todos, no estoy creando karma negativo. Entonces los budistas consideran que el saber es muy importante, es decir, el conocer. Saber por qué sufrimos, por qué somos como somos, por qué las cosas suceden así y no de otra manera, por qué hemos de ser éticos, por qué hemos de esforzarnos tanto en ser bondadosos. Buda dice que somos responsables de nuestras acciones, por tanto somos responsables de las reacciones que provocamos. Y lo más importante es que nuestros pensamientos son la raíz de lo que experimentaremos en el futuro. Porque nuestros pensamientos son los que dan lugar a lo que decimos y a lo que hacemos. Por tanto, es en nuestra mente, en nuestros pensamientos, donde primero tenemos que estar atentos y alertas. Somos lo que somos debido a una serie de pensamientos repetidos que una y otra vez hemos tenido en nuestra mente y que han creado nuestra personalidad, nuestro carácter. Por tanto, somos lo que somos debido a nuestros pensamientos. Todo lo que experimentamos, lo experimentamos a través de la mente. Si tenemos la mente con unos pensamientos depresivos, todo lo que suceda a nuestro alrededor lo juzgaremos de una manera depresiva. Si estamos en una actitud depresiva, nos tomaremos las cosas de forma negativa y pesimista. Pero si estamos en una actitud positiva, nos tomaremos las cosas de una forma positiva y optimista. El principal problema es que la vida es como es y nosotros la interpretamos a nuestra manera. No la estamos viendo de una manera real, la estamos interpretando. En función de cómo estamos en nuestro estado mental interno, si está positiva, tendremos unas experiencias más agradables porque nos tomaremos la vida de una manera más optimista, más positiva. Pero aquellas personas que están siempre quejándose, siempre viendo los fallos de los demás, siempre refunfuñando y siempre están depresivas y esto es porque tienen un montón de pensamientos negativos en su mente. Entonces ellos ven la vida desde una actitud negativa. Y esto lo podemos cambiar.
con las afirmaciones positivas, la gratitud, el intentar ver siempre lo positivo en el otro, no solamente lo negativo. Todo esto lo vamos cambiando y vamos transformando nuestra mente. Así que los seres humanos tenemos libre albedrío, libertad total para poder vivir de la manera en como nosotros elijamos vivirla. Entonces saber esto es muy liberador. Pero estamos acostumbrados, porque claro, debido a nuestra religión, que nos han dicho que es Dios, que si esto, lo otro, estamos muy acostumbrados a dar por hecho de que todo lo que vivimos y todo lo que nos pasa y las cosas que nosotros vemos de allá afuera, pues es todo como impuesto, ¿no? Nos lo ha impuesto alguien, nos lo ha impuesto un Dios, o nos lo ha impuesto el destino, o nos lo ha impuesto la suerte. Y no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar porque esto es así y tenemos que aceptarlo. Estamos acostumbrados y condicionados a ser así. Cuando empezamos a entender verdaderamente la ley del karma, podemos empezar a ser totalmente los directores de nuestra propia vida. El karma no son solo acciones, sino que es cómo funciona la mente. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestras experiencias. También cambiamos nuestra manera de ver las cosas. Si yo estoy contento, pues voy a ver las cosas de una manera más positiva. Si estoy enojado, lo voy a ver todo negativo. Entonces también cambiamos nuestra personalidad, nuestro carácter y también nuestra manera de relacionarnos con los demás. Si somos felices, trataremos bien a los demás. Si sufrimos, les haremos daño. Y nosotros somos responsables de todo esto. No podemos culpar a nadie de allá afuera, ni a Dios, ni al gobierno, ni a nuestro enemigo, porque nosotros somos los responsables de todo lo que estamos viviendo. Pero el ego necesita culpar a los demás de su propio sufrimiento. El ego cree que la causa del sufrimiento siempre está en los demás. Muchas personas están tan identificadas con su ego que no se dan cuenta de que todo lo que les pasa es debido a las acciones que ellos mismos han realizado en el pasado. Ellos, por tanto, son responsables de su propio sufrimiento. Pero esto genera un fuerte sentimiento de culpabilidad en uno mismo. Por este motivo, el ego, que no puede soportar sentirse culpable, va siempre a culpar a los demás porque no tiene la capacidad de sentirse responsable. Cuando empezamos a entender la ley del karma, todo esto cambia. Así que la teoría del karma no es fatalista, sino que es optimista, porque tenemos libertad para poder cambiar. Una persona sabia debe tener un cierto grado de aceptación, es decir, aceptar lo que le está pasando, y también tener un cierto grado de superación. Me está pasando esto, voy a intentar buscar la solución, voy a superarlo. Es así como nosotros nos vamos fortaleciendo y nos vamos superando nosotros mismos. Vamos cada vez aprendiendo más y no nos quedamos estancados. Buda dice, si quieres saber quién fuiste en el pasado, solamente tienes que observar lo que estás viviendo en el presente. Si quieres saber lo que serás en el futuro, solamente tienes que observar lo que estás generando en el presente. Somos lo que somos porque tenemos una herencia kármica, pero no tenemos que permanecer así. Podemos empezar a transformar nuestro karma a través de una conducta correcta y positiva. Por tanto, el karma es esperanzador porque puedo convertirme en lo que quiero ser. Así que es muy importante observar nuestros patrones mentales
y nuestras tendencias a actuar de cierta manera para poder cambiar estas tendencias y mejorar nuestra experiencia en el futuro. El karma no viene de afuera, sino que viene de dentro, de nuestra mente. No hay nadie, ningún Dios que nos juzgue, nos castigue o nos apremie. Nosotros mismos somos los que causamos todo lo que nos sucede. Todos estamos interconectados, por tanto, si hacemos daño a los demás, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Lo que hago a otra persona afectará no solo a esa persona, sino a todo su entorno y al entorno de su entorno, y etcétera, y etcétera. Por eso lo que se hace en una parte del mundo afecta a todo el mundo y a todo el universo también. Si hacemos daño al planeta, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque nosotros vivimos y dependemos del planeta. Si tenemos muchos pensamientos coléricos hacia los demás y sentimientos de odio hacia los demás, este odio que estamos proyectando va a rebotar y va a hacer que nos sintamos paranoicos. Y vamos a creer que los demás nos quieren hacer daño. Si criticamos y hacemos juicios negativos hacia los demás, acabaremos creyendo que los demás están en nuestra contra, en contra nuestro, y que tienen malas intenciones y que no nos aman. Y esto es una forma de paranoia. Esto nos ayuda muchísimo a abrir la mente, porque los seres humanos estamos como muy limitados, tenemos una mente muy limitada. Y esto es debido a que, claro, no nos hemos parado a ver las cosas desde otra perspectiva o desde otra manera. No nos han enseñado a verlo así. Pero el budismo, gracias al Buda, sí nos enseña a ver las cosas desde otra perspectiva, nos enseña a verlo de una manera como más abierto, no tan limitado, no tan solamente veo esto porque esto es así, no. Lo veo de diferentes maneras porque esto, lo otro. Entonces esto nos hace sentir mejor con nosotros mismos, porque nos ayuda a comprender, nos ayuda a ver que todo esto, si lo aplicamos en nuestra propia vida, es verdad, es cierto. Si yo cambio mis pensamientos positivos y empiezo a agradecer, me sentiré mucho más feliz. Lo aplicamos y vemos que todo esto es verdad. Si yo siempre estoy enfadado con los demás, llegará un momento en que me quedaré solo porque los demás no querrán estar conmigo. Entonces todo depende de nuestros pensamientos. En función de cómo esté nuestra mente, así serán nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestra personalidad, nuestro karma, todo. Así que la explicación que daba Buda sobre el karma era muy diferente a la que se daba en las corrientes espirituales de la India. En la antigua India, el karma era algo inamovible, era un deber kármico y que además venía por Dios, venía sancionado por Dios. La idea de karma y de Dios eran dos ideas que venían juntas. Y estas ideas sobre el karma iban muy relacionadas con la familia, las castas sociales, con las obligaciones, con que hay que aceptar este destino, etc. Pero Buda, al ser un revolucionario, revolucionó esta idea que había entonces sobre el karma. Así que la idea del karma budista es una revolución de la idea del karma hinduista. Buda decía que si queremos entender cómo funciona el karma, y karma significa acción, primero tenemos que entender quién es el que hace la acción. Lo que es revolucionario en el sistema de Buda es quiénes somos, quién es el yo, y Buda explica el karma de una manera mucho más completa.
Y él decía que él había llegado a ser un Buda a causa del karma de vidas pasadas. Porque la noche en la que él se iluminó, todas las fuerzas negativas se reunieron allí para impedirlo. Y Mara, que es el rey de las fuerzas negativas, le dijo: ¿quién te crees que eres tú para creer que vas a llegar a un estado en el que no ha llegado nadie? Entonces Buda tocó la tierra con su mano y dijo: yo pongo a la tierra por testigo de que durante innumerables vidas he practicado la virtud, la bondad, la acción por el bien de los demás, y por tanto he llegado a acumular tanto mérito que el karma positivo que he acumulado ha dado lugar de que esta noche voy a lograr la iluminación. Entonces, hay muchas estatuas de Buda que lo veréis con la mano tocando a la tierra, haciendo esta afirmación, este juramento. Y con esto Buda quería decir que debido a una serie de acciones que él había realizado en innumerables vidas, debido a una serie de causas y de condiciones, todo ahora se había juntado para que él pudiera llegar a lograr el estado de Buda, que es la iluminación total, la completa, es trascender completamente el ego y todos estos velos de ignorancia, y él lo iba a conseguir esta misma noche. Entonces Buda se iluminó. Todas las enseñanzas que Buda dio durante sus 45 años, todos sus sermones, esto se reunió en lo que llamamos el canon budista. El canon budista se escribió muchos años después de la muerte de Buda, pero antes del canon budista, el sistema que había para difundir las enseñanzas de Buda era que varios de los monjes, seguidores de Buda, memorizaban sus sermones, se los aprendían de memoria. Y ellos tenían que repetir las enseñanzas hasta memorizarlas al pie de la letra. Entonces, una vez que Buda falleció, los monjes se reunieron todos para recordar las enseñanzas y vieron que todos ellos recordaban lo mismo. Por tanto, cuando hablamos de lo que Buda enseñó, es realmente lo que él enseñó. Y más tarde se escribió todo esto en lo que conocemos como el canon budista, el canon Pali, que son las enseñanzas de Buda. La idea que tenía Buda sobre el ser humano es totalmente diferente a la idea que tenía el hinduismo. Por eso la idea del karma también es diferente. Buda dice que lo que se considera como una persona individual y unitaria no es real. Porque si nos observamos a nosotros mismos, como él hizo durante muchísimo tiempo, nos damos cuenta de que estamos compuestos de muchas cosas. En primer lugar, el cuerpo. El cuerpo en sí ya está compuesto de muchas cosas. Tenemos órganos, tenemos la sangre, tenemos bacterias, tenemos muchísimas cosas dentro. Así que lo que llamamos cuerpo es un compuesto de muchísimas cosas. De la misma manera como el cuerpo es un compuesto, todas las cosas, todos los fenómenos también están compuestos. Entonces, la idea del alma, que es el Atman en el hinduismo, que era algo estable y sólido que perdura durante vidas y vidas. Pero Buda decía que esto no puede ser así, porque si nosotros nos analizamos y nos damos cuenta de que esta dualidad, que es la dualidad de cuerpo-mente, en realidad no es una dualidad, sino que es una multiplicidad. Si somos fenómenos compuestos, entonces no somos sólidos. Dependemos de otras cosas. Nuestro cuerpo, por ejemplo, depende de la comida que comemos. Por tanto, no podemos ser algo sólido. Y el alma es la idea del yo. El alma es el yo individual, pero sin cuerpo. Y este yo no existe, porque este yo está formado por los agregados.
Si le quitamos el cuerpo, quedan las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y las conciencias. Y sabemos que en el momento de morir, todo se queda aquí menos la conciencia laya. Entonces la idea del yo, que es el alma, en el budismo dice que no existe. Así que Buda niega la idea de que existe un alma o un atma que está separado y que es eterno y que permanece siempre igual. Porque si uno se observa a sí mismo, verá que esta idea que tenemos del yo, de ser una persona, está compuesta de muchos factores, de los agregados. Entonces nosotros, al momento de morir, dejamos aquí todos los agregados y solamente renacemos con las semillas que han quedado almacenadas en nuestra mente alaya. Por tanto, esas semillas darán lugar a otros 5 agregados diferentes. Por eso renaceremos con otro cuerpo diferente y con otro sentido de yo y unas experiencias diferentes. Será la misma conciencia alaya, pero será otra persona. Es decir, renaceremos como otra persona nueva en función de toda la información que tenemos almacenada en nuestra mente alaya. Por eso tendremos una personalidad diferente, un carácter diferente, podemos nacer en un país diferente. Así que observar este funcionamiento de los 5 agregados y analizarlo introspectivamente es lo que el Buda llamó meditación vipassana. Se trata de ver la multitud de conexiones de los factores y elementos que funcionan dentro de nosotros. Ver cómo ciertos sentimientos nos hacen percibir las cosas de cierta manera. Ver cómo ciertas percepciones sensoriales crean un tipo de pensamientos y a la vez ver cómo un tipo de pensamientos nos hacen percibir de manera diferente las cosas y las situaciones. Así que Buda dice que somos muy complicados y por tanto la idea del karma es muy complicada. Porque si el creador del karma no se entiende ni a sí mismo, la forma en que actúa y los resultados de esas acciones también será muy difícil de entender. Puesto que nuestra manera de percibir el mundo y nuestra manera de reaccionar va cambiando continuamente, entonces esto nos puede hacer entender que no somos una entidad fija y estable, sino que somos una entidad dinámica, en constante dinamismo, cambiando continuamente. Por tanto, no somos un alma o un individuo estable ni sólido. Aquí es donde viene la idea de la ausencia de un yo. La ausencia de un yo significa la ausencia de una entidad eterna, constante, individual y única que está separada de todo lo demás. En la época de Buda, la sociedad de la India estaba muy establecida, dividida en castas. Cuando uno nacía en una casta de brahmines, que era una casta noble, esto significaba que era un ser noble. Y si uno nacía en una casta baja, significaba que uno era un ser muy bajo. Y si uno nacía sin casta, entonces se llamaba intocable, y era lo peor de lo peor. Si un intocable tocaba a otra persona que tenía una casta, la persona tocada por el intocable tenía que estar un mes entero haciendo purificaciones, purificándose. Un día Budo tuvo un encuentro con un señor que estaba limpiando letrinas, que es lo que hacen los intocables, y le preguntó si quería ser un monje y seguir el Dharma. El señor se asombró y le dijo que él no podía ni siquiera imaginar en poder seguir el camino espiritual. Buda le dijo que era bienvenido a seguir sus enseñanzas y su camino espiritual. Y el señor aceptó. Fue el primer intocable seguidor de Buda. Y esto provocó una revolución.
El rey fue a hablar con Buda y le preguntó cómo podía haber aceptado a un intocable en el camino espiritual. Y entonces Buda le dijo al rey que aquella persona que él había aceptado estaba enseñando el Dharma a otras personas porque había asimilado tan bien las enseñanzas y meditaba tan bien que podía enseñar a otros. Entonces Buda dijo, el hecho de que una persona renazca en una casta noble significa que en el pasado ha sido noble. Pero lo que haga esta persona después del nacimiento ya no tiene nada que ver, porque puede nacer en una casta noble y ser un delincuente. En cambio, una persona puede renacer en una casta baja o ser un intocable, es decir, sin casta, y cambiar toda su vida y ser un maestro espiritual. Entonces Buda revolucionó todo esto. Y la idea que tenía él es que en el pasado hemos podido hacer muchas cosas que determinan cómo nacemos, dónde nacemos, pero lo que hagamos después con nuestra vida es algo que nos concierne totalmente a nosotros. Buda decía, la actitud mental y la motivación son fundamentales para que una causa dé un resultado. No necesariamente hay una correspondencia directa entre una acción y un resultado. Y es porque hay tantas variantes en nosotros y en nuestras acciones. Es por eso que es tan difícil de ver cómo funciona el karma, porque hay cosas que suceden que son muy claras y directas y otras que son mucho más difíciles de ver. Pero en todo ello podemos ver que dentro del karma hay cierta elasticidad, porque antes de que se dé un resultado, podemos hacer algo para cambiarlo. Podemos purificar nuestro karma, podemos hacer acciones que sean opuestas, contrarias a las que habíamos generado para contrarrestar nuestro karma y así poder cambiar los resultados. El karma no solo trata de acciones y resultados, sino que trata también de tendencias. Nuestros pensamientos, emociones, aunque no se vean, si un pensamiento lo voy repitiendo y repitiendo, acaba creando una tendencia y acaba creando karma. Puede que no sea un karma que se vea, pero es un karma que se siente. Por ejemplo, si una persona A piensa mal de otra persona B, a pesar de que no haga nada malo hacia esa persona, estos pensamientos negativos producirán un karma. Entonces, la persona B también pensará mal de la persona A. Si tú piensas mal de alguien, a pesar de que la otra persona no lo oiga, no lo escuche o no lo sepa, simplemente por ley de causa y efecto, esa persona también pensará mal de ti. Tú estás proyectando a la otra persona todo aquello y la persona es como un espejo que te refleja lo que tú has proyectado. El karma no se mueve tan solo en situaciones que podemos ver, sino que también funciona en situaciones mentales y emocionales, en pensamiento y emoción. Si estamos todo el día pensando en cosas tristes, nos acabaremos sintiendo deprimidos. El karma es acción, pero las acciones vienen de impulsos y los impulsos vienen de pensamientos. Por tanto, el karma se genera en primer lugar en la mente, en los pensamientos. Los pensamientos dan lugar a emociones y esto puede dar lugar a palabras o acciones. De la manera en cómo tú te sientes, así es como vas a hablar o vas a actuar. Si nosotros reaccionamos de manera negativa ante una situación, estamos creando más karma. Esta situación que estamos viviendo entonces es el resultado de nuestras acciones pasadas, por lo que al reaccionar de manera negativa, estamos generando más karma negativo y por tanto viviremos más situaciones negativas. Es decir, si tú estás experimentando sufrimiento, bien, estás experimentando ahora un karma
que habías creado en el pasado y reaccionas también de manera negativa, estás generando más karma. Entonces el karma también es la condición a veces para volver a sembrar más semillas. Entonces es importante que observemos atentamente nuestros propios pensamientos, que comprendamos que si ahora estamos viviendo algo muy doloroso, pues lo tenemos que purificar, lo tenemos que sufrir, lo tenemos que experimentar y esto también pasará. Y entonces no generamos más karma negativo y intentamos cultivar en nuestra mente pensamientos positivos, intentamos cultivar todas las virtudes, las perfecciones, que es la bondad, la generosidad, la gratitud, el altruismo, la compasión, todo esto. Y de esta manera sí, no solamente estamos plantando semillas positivas, sino que también estamos creando mérito que ayudará a contrarrestar más karma negativo que haya en nuestra mente y que todavía no hemos experimentado. Otra cosa muy importante es que los deseos se cumplen, son karma. Los deseos y las aspiraciones se acaban cumpliendo. Buda resumió todo el Dharma con esta frase. Dijo, el Dharma es no hacer acciones negativas, tanto en pensamiento, palabra y acción, hacer acciones positivas y observar nuestra mente. Así que es importante cultivar la bondad, la paciencia, el perdón, la generosidad, la comprensión, la empatía, la compasión, no hacer daño a nadie, vigilar nuestra mente, nuestros pensamientos y elegir qué tipo de karma queremos hacer. Porque todo esto, los únicos que lo vamos a experimentar seremos nosotros mismos.